Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de Más Allá del Deporte. El lugar donde los protagonistas tienen su espacio para contar las grandes historias. Y hoy tenemos como de costumbre un gran invitado, un hombre que revolucionó el fútbol suramericano, que es muy querido en su país y en México también. Bienvenido Alex Aguinaga, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Todo bien, muchísimas gracias. Bueno, en estos momentos donde tienes que guardar mucha calma, mucha tranquilidad, estar en casa, pues así hemos estado. ¿Y qué tal ese confinamiento? ¿Cómo le ha ido con eso? Bien, 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 bien. La verdad que he estado muy tranquilo. He tratado de siempre seguir los protocolos. Durante toda mi vida pasaba mucho tiempo concentrado, así que ha sido recordar un poco y tratar de mantener la calma siempre. ¿Le ha dejado una enseñanza a esto por lo que estamos pasando? No, siempre, siempre esperemos que a todos nos deje enseñanza, pero lo más importante es el estar rodeado de tu familia, ¿no? Bueno, Alex, háblenos un poco de su infancia. ¿Quién era Alex Aguinaga antes de convertirse en ese gran jugador que fue? Bueno, un niño como cualquier otro, un niño con sueños, un niño que crecía en un hogar donde, dando gracias a Dios, teníamos la posibilidad de estar juntos. Mi padre trabajaba en 3 sitios diferentes porque no había dinero que alcanzara, así que tenía que trabajar mucho. Y bueno, nosotros venimos de una clase media baja, pero con mucha alegría y unión familiar. ¿Qué enseñanzas le dejó su infancia? Porque usted bien lo decía, mi padre tenía que trabajar mucho para sacarnos adelante. Que nada es gratis y que uno tiene que trabajar muy duro para conseguir las cosas, además de que hay que ser honrado y ser muy decente, ¿no? La palabra de honor se mantiene y pues obviamente la lealtad, la honradez. ¿Tuvo hermanos? 4 hermanos, todos varones. ¿Y cómo se la llevaba con ellos? Bien, bien, muy bien. La ventaja de haber sido puros varones, de que todos jugamos fútbol, entonces una pelota para todos era muy fácil, ¿no? Y todos compartíamos. ¿Y usted era el mayor Soy el mayor del segundo matrimonio de mi papá. Así que sí, en la casa era yo el mayor. Después me viene un hermano que es un año menor que yo. Mi primer hermano, el mayor, tiene 4 años más. Y luego vienen otros más chicos, ¿no? De 6 y 10 años menos. Qué buena historia. ¿Y cómo se la llevó con ellos? Bien, bien, hasta ahora nos llevamos muy bien. Siempre hemos estado pendientes uno de los otros. Bueno, ahora cuéntenos un poco de su etapa escolar. ¿Qué tan buen estudiante era usted? Era bastante bueno, nunca perdí el año, pero tampoco era de los principales, de los máximos estudiantes. Hacía deporte al mismo tiempo, entonces me ayudaba mucho para estar lúcido, estar claro, mente sana, en cuerpo sano, pero nunca fui el de los primeros, siempre estaba entre los mejores, pero nunca en los más altos, ¿no? ¿Y cuál era su materia favorita? Matemáticas, siempre matemáticas fue una de mis materias predilectas. ¿Y la que no le iba bien a Alex Aguinaga? Ya cuando estaba ya cerca de terminar el colegio, que ya empieza el ciclo básico y diversificado, es cuando, por ejemplo, biología o ciencias naturales se me dificultaba más. Bueno, ¿y siempre le gustó el fútbol o de arranque se iba a inclinar por otra profesión? No, siempre el fútbol me gustó, pero no como profesión, como un hobby. Eh, a mí me gustaba mucho armar, desarmar. Yo pienso que hubiera sido mecánico, me imagino yo, porque siempre me gustaba investigar ese tipo de aparatos, de estar armando y desarmando cosas. Y no, el fútbol para nada pensé que iba a ser mi oficio, mi profesión. Y de ese oficio de armador que le hubiera gustado ser, finalmente terminó siendo armador porque usted fue un gran 10. Sí, en otro ámbito, ¿no? En otro oficio, pero bueno, siempre pensando en componer las cosas. ¿Y en qué momento dijo,
me voy a dedicar al fútbol porque sé que me veo futuro en esto. No, 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 en realidad no es que pensé me voy a dedicar porque tengo futuro. Simplemente se dio, empecé a jugar a los 16 años. Después traté de compaginar estudios y el fútbol hasta un punto nada más. Ya no pude seguir la carrera universitaria, así que tuve que decidir el fútbol o los estudios, ¿no? Y tuve que decidir por fútbol. Y usted empieza a ir a entrenar a un equipo eh, eh, a un, a una empresa que se llamaba Ciudad de Quito, donde usted iba a entrenar, a una escuela de fútbol. No, este equipo se armaba en las vacaciones. Era un equipo de fútbol que se decía escuela, pero en realidad era un equipo de fútbol donde las vacaciones se jugaban torneos a nivel nacional o internacional y lanzaron la convocatoria. Ahí fuimos muchos niños y a la final me quedé. Eso fue en el año 79, pero no había en esa época, en esos momentos, escuelas de fútbol como tal. Y entiendo que usted no arrancó como 10 sino arrancó como extremo, ¿cierto? Y lo que pasa que cuando estás jugando el baby fútbol, es un torneo donde de baby fútbol juegan 5 o 6 niños. O sea, no tienes en realidad un puesto definido, pero de la mitad de la cancha eres delantero, de la mitad de la cancha para atrás eres defensa. O sea, no había un puesto fijo en esas oportunidades. Después yo fui número 8 volante, por derecha y después, bueno, jugaba por todo el frente de ataque, por derecha, por izquierda, por el centro, pues buscando siempre ayudar a mis compañeros. ¿Y qué fue lo que más le llamó la atención de ser número 10? No, es que en realidad no es que sea un número 10 como tal. Yo era un adelantado, vivía en otro ritmo. Eh, el 10 tradicional era un hombre que creaba, hacía pases para gol, o definía. Yo, aparte de eso, también marcaba y venía atrás a ayudar a mis compañeros en defensa. Si tenía que quitar balones, los quitaba. Era otro tipo de jugador. Claro, claro. Un sacrificado entre comillas. Alex, ¿cómo se da su paso al Deportivo Quito? No, Deportivo Quito fue el equipo donde yo empecé a jugar en las categorías menores. Como te digo, en esa época no había escuelas de fútbol, ni divisiones menores, ni fuerzas básicas. Era en las vacaciones cuando los niños, los jóvenes, iban a los equipos a probar suerte. Y fui a una prueba, me quedé y jugué en la prejuvenil. La prejuvenil es menores de 17 años, o la actual sub-17. Y me quedé un año ahí, cuando tenía 14 años. A los 15 fue mi primer torneo, 14, 15 años. Y a los 16 ya estaba debutando en primera división. Lo puso a debutar Carlos Sevilla. ¿Qué sintió Correcto. en ese primer partido? No, bueno, el primer partido, Carlos había subido ya a primera división. Él había sido de los entrenadores que me vieron cuando yo fui a las pruebas. Él dirigía las categorías menores. Después él toma el primer equipo y como premio a mi actuación en las categorías menores me invitan a debutar. Después de debutar ya me quedé en el primer equipo. Y en el 89 usted juega una Copa Libertadores con su equipo, su club. ¿Qué sintió cuando vino a enfrentar, por ejemplo, a Millonarios en la capital de la República? No, yo ya tenía mucha experiencia para ese entonces. Ya tenía 21 años, pero había jugado 5, había jugado otra Copa Libertadores en Perú, perdón, en Brasil. Habíamos hecho varios torneos, he jugado con la selección de Ecuador, partidos internacionales. Es decir, ya tenía más experiencia, ¿no? En ese momento ya era el capitán del equipo. O sea, ya había alcanzado una madurez en Ecuador que me permitía jugar en cualquier lugar igual, tratar de jugar igual. Claro. Y, y usted también enfrentó a otro equipo colombiano como Atlético Nacional que posteriormente sería campeón. ¿Qué Sí, tiene alguna anécdota que nos pueda contar de ese partido?
No, bueno, nosotros jugamos contra un equipo muy difícil, ¿no? Perdimos 2-1 en Medellín, habíamos empatado, yo había hecho el gol y no lo alcanzó, después nos hacen el segundo y terminamos perdiendo. Equipo muy completito el del Nacional, bueno, prácticamente era la selección de Colombia y además de buenos jugadores tenían un fútbol bastante serio, bastante atildado, muy definido y bueno, no por nada fueron campeones en ese año. ¿Le hubiera gustado jugar en Colombia alguna vez? Tuve ofrecimientos de jugar en el Millonarios precisamente después de esa Copa América, pero yo había dado mi palabra de venir al fútbol mexicano y bueno, pues no se dio la posibilidad de ir a Colombia, pero sí, hubiera sido algo bonito jugar en Colombia. Claro, y usted en esa Copa América en Brasil fue la gran revelación del torneo. Sí, es correcto. Ahí el Milán quiso llevarme a sus filas, pero yo había dado mi palabra para venir al fútbol mexicano. Claro, Capello estuvo en esa época negociando con el técnico o preguntándole al técnico de Ecuador por usted. Inclusive dijo que era una pena que usted se haya marchado ya al Necaxa o que hubiera tenido eh, conocimiento de palabra con el Necaxa porque ellos estaban dispuestos a pagar hasta 3 millones de dólares por usted. Sí, sí, eso salió a la luz pública, pero bueno, son otras épocas, otra historia y la verdad muy agradecido, orgulloso de que se hayan fijado en mí, pero bueno, yo como te dije al comienzo de la entrevista, siempre valoramos mucho la palabra que damos. Claro, claro. Y usted debutó con Necaxa con gol, debut soñado. Llegué esa semana, debuté el 26 de septiembre, no, el 29 de septiembre, y terminé anotando el gol de la victoria. O sea, fue realmente extraordinario. Yo había ido nada más para conocer a mis compañeros, porque yo el 26 de septiembre llego yo a México. Y bueno, de 3 días después jugar no era para nada sencillo, pero bueno, las cosas se dieron así y todo estuvo bien. No, o sea que no le costó mucho adaptarse al fútbol mexicano. No porque tenía la intención de quedarme, de hacer bien las cosas, de figurar y de hacer algo diferente. No fue fácil, obviamente, porque no es que llegas y te adaptas, tienes que trabajar muy duro, pero siempre intentaba dar lo mejor. Y desde ahí se empezó a labrar un gran romance entre Alex Aguinaga y el club mexicano porque duró 14 años. ¿Cómo se hace para mantener ese mismo rendimiento durante 14 temporadas? Pues con mucho trabajo, puedes, no puedes pensar en que ya lo conseguiste todo porque siempre hay retos nuevos. Si fuiste campeón, tratar de ser bicampeón y si lo conseguiste 2 veces, ir por el tercero. Si te nombraron el mejor un año, querer que el siguiente también te nombren porque es la única manera que yo conozco de mantenerse en la cima es trabajando. 7 títulos, ¿cuál es el que más recuerda? El primero contra Cruz Azul, porque lógicamente era mi primer título de liga. Habíamos sido campeones de Copa ese año, pero la liga no lo había conseguido y el Necaxa llevaba más de 40 años sin ser campeón. Eso fue maravilloso, conseguir el título con un estadio lleno, el Estadio Azteca, que es un estadio obviamente mundialista, donde han estado los mejores, Pelé, Maradona, y que me tocó levantar el trofeo ahí. Uy, claro, qué bonito recuerdo. ¿Y cómo es esa historia que lo declaran jugador intransferible? No, bueno, en esa época, bueno, los 80, los 90, el jugador prácticamente era propiedad del club. No tenías muchas oportunidades de decidir si salir e irte a otro equipo. En esas épocas, yo me acuerdo, ¿no? Que decían que el club era el dueño de la carta del jugador, el dueño del pase, entonces prácticamente era el dueño de la vida. Y cuando habían opciones, aunque siempre me daban la posibilidad de decidir, de escoger, la palabra intransferible era normal, ¿no?
terminaba el torneo, dice, declaramos intransferible a estos jugadores. ¿Por qué? Porque no los queremos negociar, no hay la intención de hacer un traspaso o un cambio con ellos, así que por eso viene el mote de increíble, pero de intransferible, perdón. Pero bueno, son tiempos en los cuales así se manejaba el fútbol. ¿Qué significa para usted el reconocimiento del mejor jugador de la época de los 90 en el fútbol mexicano? Un honor, un orgullo de poder estar dentro de los mejores extranjeros de la liga a través de los años, haber hecho historia en los 90 con un equipo que cambió totalmente la llegada de la mía y de muchos jugadores. Lo hicimos un equipo nuevamente grande y eso valoro mucho, ¿no? Y que me hayan nombrado como el mejor de la década, pues agradecido y honrado. Y ese tercer puesto en el Mundial de Clubes, ustedes debutan empatándole a nada más y nada menos que al Manchester City. Cuéntenos un poco más de lo que fue la trayectoria por ese Mundial de Clubes, donde posteriormente vencerían al Real Madrid y se adjudicarían el tercer puesto. Sí, fue el Manchester United, ¿no? Era el campeón de Europa. Exacto. Jugábamos con tres en el debut y le íbamos ganando 1-0. Yo fallo un penal, después nos empatan, luego ellos fallan un penal. Fue un partido muy, muy complicado, muy difícil, de lado y lado, ¿no? Pero con ese empate seguíamos en la pelea por calificar a la siguiente fase, que lo conseguimos y después terminamos precisamente en esa fase jugando frente al Real Madrid por el tercer lugar. Calificaban los dos primeros de cada grupo, eran grupos de 4. Calificamos nosotros como número 2 y nos enfrentamos al Real Madrid por el tercer lugar. Terminamos ganándole en penales. Claro, y les tocó un grupo difícil, Vasco da Gama y Melbourne. Sí, obviamente ahí era o estaba planificado para que el Vasco da Gama y el Manchester United califiquen en un grupo y en el otro el Real Madrid con el Corinthians, como así sucedió. Claro, cuéntenos, ¿usted de dónde vio que el Team Delgado se metió una carrera? Porque claro, ese gol arranca de un contragolpe porque el Real Madrid está con un tiro de esquina, un compañero suyo la quitó, usted la recibió y hace un pase como de 50 metros para que el Team Delgado se meta una carrera y posteriormente defina. No, con el team nos conocíamos ya mucho tiempo, habíamos jugado juntos en el Necaxa algunos meses y ya sabíamos qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Cuando yo tenía la pelota, el team tenía que moverse y casi siempre tenía que moverse hacia adelante. Entonces, cuando yo tengo el balón, volteo a verlo y ya sé que iba a arrancar, veo el espacio y le pongo la pelota adelante, ¿no? Donde sé que les va a ganar en velocidad a los defensas, como así lo hace y definió perfecto. Y esa definición desde el punto penal, ¿en qué pensó? Porque cobraron muy bien y entre esos usted. Bueno, que es definición, había que asegurar. Había fallado yo un penal frente al Manchester, no me sentía con mucha confianza, pero tenía el deseo de patearlo y cuando fui directo al balón, bueno, pensé nada más en pegarle a un lado o a un poste, sin mirar al arquero, nada más estar seguro de que en el momento en que vaya a rematar el arquero se va a mover y después ya, bueno, lo coloqué a un costado. ¿Cuál fue la clave de esa clasificación a Corea y Japón 2002? Yo creo que el compromiso de los jugadores, si tuvimos compromiso para lograr calificación, la primera para Ecuador a un mundial. ¿Y cómo era Hernán Darío Gómez como técnico? ¿Qué les decía? Cuéntenos un poco más. Bueno, Bolillo siempre ha sido un buen tipo, lo considero mi amigo, una persona que trabajó mucho por el fútbol del Ecuador, vino después de Pacho, que también trabajó, hizo un gran trabajo Pacho Maturana, y con Bolillo tuvimos más unión, más conexión, mucho más humano, y eso ayudó para llegar al Mundial. ¿Cuál es el técnico que más lo ha marcado a usted como profesional? Bueno, en el fútbol tengo muchos técnicos, yo creo que recuerdo a todos. El que más marcó mi vida fue Manuel Lafuente, acá en México, lo tuve muchos años.
Claro. Y luego se logra el objetivo principal que era clasificar a un mundial, el primero como usted bien lo decía. ¿Qué significa jugar la máxima fiesta del fútbol y además que les tocó un grupo difícil, ¿no? Sí, estaba Italia, México y Croacia. Eh, Sabíamos que iba a ser difícil, pero ya estar en un mundial para nosotros era lo máximo, ¿no? Nunca habíamos calificado un mundial, no era para nada sencillo, todo nuevo. Son experiencias distintas, trabajos diferentes, la presión, la tensión, la concentración que debes tener, el adaptarte a otras costumbres en poco tiempo. Muchas situaciones, la edad mía me jugó en contra, me tenía 34 y era muy difícil, ¿no? Sostenerme a esa edad en una Copa del Mundo. Sin embargo, intenté, jugué los 3 partidos, el primero de titular, los otros 2 entrando de cambio por la lesión que sufrí en el primer juego, pero fue realmente un sueño cumplido, ¿no? Jugar un mundial. En días pasados hablábamos con Hernán Darío Gómez y él nos decía que ese segundo partido contra Italia hubo como un cambio de chip en el segundo tiempo porque ustedes arrancan perdiendo 2-0 en el minuto 20. ¿Cómo hacen para lucharla y pues que remontar un partido entre comillas más allá de la derrota, pero que dejaron una buena imagen? Sí, fue el primer partido del Mundial contra Italia. No es fácil debutar ahí contra los campeones del mundo que saben jugar bien los partidos de Mundial. Fueron muy inteligentes, como tú dices, ya en 20 minutos tenían 2-0. Después fuimos encima de ellos, no se pudo conseguir un gol ni siquiera, o sea, ni acercarnos. Tuvimos la pelota, dominamos, tuvimos 70% de dominio de balón, pero no pudimos concretar. Claro. ¿Qué significa para usted ser el jugador con más apariciones en Copa América? Bueno, constancia, la constancia que tuve con la selección. Yo empecé en el 87, jugué durante 3 décadas diferentes, me termino retirando en el 2005, debuté en el 84, entonces me tocó enfrentar a muchos jugadores en esas Copas América, ¿no? Y representar a mi país siempre ha sido un orgullo. Y usted estuvo en la mejor presentación de su país en el 93, donde fueron cuartos. Sí, además de que creo que donde jugamos un muy buen fútbol, la Copa América siempre ha sido esquiva para nosotros, pero bueno, por la posibilidad de haber hecho algo más en esa Copa América todavía queda con ese sabor agridulce. Le voy a preguntar algo y espero que no se vaya a molestar, pero ¿por qué para los ecuatorianos y para su país ha sido tan esquiva esta competencia? No hemos podido adaptarnos al sistema de competencia, otras situaciones que nos cuesta todavía arrancar. Torneos cortos a Ecuador le ha costado trabajo y no le falta tiempo como para poder afirmarse, ¿no? Para poder asentarse. ¿Alguna vez pensó en renunciar a la selección? Yo me retiré de la selección en el 99, no iba a regresar, pero bueno, ya me convencieron para volver a la selección y participar. Fue justo cuando calificamos al Mundial. ¿Y se puede saber si había algún motivo en especial por lo que no quería volver a la selección? Por maltrato de los directivos, y quería quedarme en casa tranquilo porque ya había aguantado cosas que no tenía por qué soportarlos, pero bueno, ya es pasado. ¿Le hubiera gustado, y con esta cierro las preguntas de la selección, ir al Mundial de 2006? Me hubiera gustado más ir al Mundial del 98, porque si hubiéramos calificado. El de 2006 ya nos llegaba, yo me retiro en el 2005, me hubiera encantado, sí, pero ya no estaba en condiciones de continuar. Y luego hace un breve paso por Cruz Azul. ¿Cómo se da su llegada a este club? Ya no me querían en Necaxa y como todo por servir se acaba, tuve que salir del equipo, iba al fútbol ecuatoriano, pero no era el momento. Me quedé 6 meses más en México con Cruz Azul, fui nada más como a entrenar, a buscar ponerme bien físicamente. Después de este paso de la pretemporada me ofrecen un contrato
por 6 meses en Cruz Azul y me quedo. Y bueno, pasa esa etapa de Cruz Azul, usted vuelve al fútbol ecuatoriano después de 15 años, si no me equivoco. ¿Hubo mucha diferencia entre el fútbol que usted jugó en aquella época con la que llegó a encontrarse? Sí, cambia el fútbol. El fútbol ha cambiado mucho, ya es más físico, más dinámico, donde la velocidad prevalece por sobre la técnica. Hay que jugar obviamente con la velocidad y la técnica al mismo tiempo, técnica en velocidad, pero sí, sí ha cambiado mucho el fútbol y desde mi época, de los 80, cuando jugué en Ecuador, hasta el 2000 que regresé, indudablemente que había pasado muchos jugadores, ahora eran mucho más rápidos todos. Y en el 2007 hace su partido de despedida y tiene un invitado de honor como todos, pero alguien muy especial para usted que fue Roberto Gómez Bolaños. Sí, lastimosamente no pudo viajar. Lo invité a él, a Cándido Pérez también, que son amigos. Y don Roberto no pudo viajar por algunos temas personales, pero igual mandó los saludos pertinentes y era un gran amigo y bueno, pues simplemente no pudo estar ahí. La amistad de ustedes nació después de una entrevista, ¿correcto? ¿O ya se Sí, así conocían? es. Sí, sí, estábamos en una entrevista y ahí compartimos micrófono hombro a hombro y después, bueno, ya hicimos una amistad larga. Y de hecho, entiendo que usted, que Roberto Gómez Bolaños lo consideraba a usted como ídolo. Sí, inclusive me nombró en el libro que escribió y para mí era un honor porque él fue el ídolo máximo de mi infancia y de mis padres y de mis hermanos. Uy, debe ser una alegría inmensa para usted aparecer en el libro de su ídolo, ¿no? Sí, no, obviamente, una alegría y un honor. Claro que sí, uno de los comediantes más grandes de este planeta. Eh, Alex, y luego su etapa como director técnico. Entiendo que dirigió a Barcelona y a varios equipos en su país. Sí, dirigí 4 equipos en Ecuador, dirigí 2 equipos en México, dirigí al Barcelona, Liga de Loja, Deportivo Cuenca, Liga de Quito, y en México dirigí al San Luis Potosí, al Correcaminos. Con relativo éxito, ¿por qué digo relativo éxito? Porque cumplía lo que tenía que ir, faltó obviamente un poquitito más, el poquitito más sería ser campeón, pero no todo se puede tener, había que salvar la categoría primero. ¿Y quiere volver a dirigir? En su momento, si es que llega la oportunidad de un proyecto serio, podré decidir si vuelvo a las canchas. De lo contrario, estoy trabajando en la prensa, así que estoy tranquilo. Eso le iba a preguntar, ¿qué tal su etapa como comentarista? Muy a gusto, entretenido, como analista, luego también como panelista en un programa de polémica, de debate, como es La Última Palabra en Fox Sports. Es agradable, debates con razonamientos o tratando de buscar las causas y otros compañeros que no están de acuerdo, pues obviamente debaten en sus ponencias, en sus puestos, en sus razonamientos y bueno, se pone agradable siempre este tipo de debates. Yo sé que es muy distinto ser futbolista y ser comentarista, pero ¿qué es más difícil? Bueno, más difícil es ser futbolista, es lógico. En el fútbol tienes milésimas de segundo para acertar o fallar. Como analista quizás te puedes tomar un poquito más de tiempo para pensar las cosas y poder decirlas. Y si te equivocas, como analista no pasa nada, puedes rectificar en el momento. Como futbolista fallaste y se te fue el gol o perdiste un torneo. Claro, claro. Usted tiene toda la razón. Alex, ¿se animaría a pasar al tablero para armar su once ideal? Mi once ideal, no, la verdad que es muy complicado armar un once con tanta figura. Claro, entiendo. O sea que, ¿cuál es su máximo referente dentro del fútbol? A mí me tocó, bueno, no me tocó ver a Pelé más que en videos, que es extraordinario. Lo sí a Zico, me tocó enfrentar a Maradona, conocer a Platini.
A Zico y a Platini tuve la suerte de conocerlos, jugar contra Diego, que eran de mis máximos exponentes en mi infancia, ¿no? Sobre todo, digo, los dos más jóvenes, el caso de Zico y Platini, y bueno, con Diego me tocó jugar, así que lo máximo. Un privilegio total, esas figuras que usted mencionó, no todo el mundo tiene ese privilegio. Así es, gracias al fútbol los conoces. Bueno, Alex, llegamos al momento del programa que más me gusta y es conocer un poco más la faceta humana de esa gran gloria del deporte, en este caso usted. Quiero arrancar preguntándole, ¿cuál fue el momento más difícil de su vida? Momento más difícil. No, bueno, realmente salir de mi país para ir a una aventura, como fue el fútbol, venir a México. Claro. Las actividades favoritas, aparte del fútbol y de comentar, ¿qué otros hobbies tiene? Me gusta jugar golf, me gusta leer, eh, trato de estar en casa mucho tiempo con mis hijas, con mi familia. Ya que usted menciona que le gusta leer, ¿cuál es su libro favorito? No, ya libros favoritos, en realidad ya ahora leo mucho acerca de fútbol, tácticas, estrategias, de trabajos, básicamente eso, no de un solo autor, sino para ir mirando trabajos y bueno, cuando hay la posibilidad de leer algún libro diferente, me gustan más los libros de aventura, de intriga, que algún otro tipo de libro. ¿Y me puede recomendar alguno? Porque es que estamos en época de confinamiento, hay que buscarle diferentes actividades al cuerpo y a la mente para mantenerse uno sano. Bueno, si quieres leer, hay uno de intriga que me gusta, bueno, me gustó mucho, lo leí hace algún tiempo, se llama Cero Absoluto. Cero absoluto. Cero Absoluto, sí, Interesante es título. un libro acerca de la Segunda Guerra Mundial, pero ya unos años después. Ve, muy interesante. ¿Qué le falta por hacer a Alex Aguinaga? Por hacer muchísimas cosas. Voy a cumplir 52 años, hay mucho por trabajar, mucho por hacer, mucho por vivir. Lo que se hizo ya está hecho, eso no se puede cambiar, pero para el futuro siempre ir mirando hacia el frente. 52 años, todavía está en la mitad de la vida casi. Sí, más o menos uno piensa que se vive hasta 100, así que por ahí voy. Ah, bueno, bueno. ¿Su canción favorita cuál es? Depende del momento, no tengo una canción favorita. Me gusta un estilo que es la música romántica, el pop, de repente la cumbia, por ahí alguna que otra balada. El rap, a veces sin escuchar la letra, la música electrónica y ese tipo de música son agradables, pero depende del momento, depende el estado de ánimo. Y a un autor que usted diga, me gusta este señor como canta. Oh, bueno, a mí me gusta cómo canta Luis Miguel, o por lo menos de la época de hace unos años, tenía muy buenos discos. Ok, ok. ¿Su comida favorita? La comida ecuatoriana me gusta mucho, no tengo la posibilidad de comerla muy seguido, así que cuando hay esa opción de viajar a mi país, siempre voy y busco, por decirte una, el locro de papa. Eh, ¿Qué lo pone de mal humor? De mal humor, a ver, es raro que me ponga de mal humor, pero la injusticia, la mentira, son de las cosas que me ponen de mal humor, al igual que la corrupción. Claro, claro que sí. ¿Y qué le genera felicidad? Me genera felicidad la felicidad de mi familia, eso sí, totalmente. Claro que sí. ¿Cómo se describiría Alex Aguinaga en una sola palabra? No lo sé, la verdad que buscar una sola palabra Bueno, las palabras eh, que quiera. y no sé, comprometido. Comprometido. Gran definición porque, claro, eso lo mostró usted como jugador y como cada etapa que ha venido atravesando en su vida profesional. ¿Se imaginó Sí, que, trato.
Claro que sí. ¿Se imaginó que su carrera iba a llegar tan lejos? No, te digo que no me imaginé siquiera que esa iba a ser mi carrera, pero se fue dando y vas haciendo un futuro trabajando bien el presente. Alex, yo no tengo la oportunidad de conocer ni México ni Ecuador. ¿Qué lugares me recomienda para ir a conocer? Vea, es muy parecido a Colombia. México y Ecuador son muy parecidos a Colombia. En Ecuador, sin lugar a dudas, las Islas Galápagos sería maravillosa de poder ir. Y acá en México, depende de qué te gusta. A mí, por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán a mí me parecen fantásticas por la historia, ¿no? Claro que sí. ¿Tiene muchos amigos colombianos? Tengo muchos amigos colombianos, sí, muchos. Por ejemplo, nómbrenos alguno. Al Pibe, al Tino, a Aristizábal, a Bolillo, lógicamente, a Pacho. Tengo un amigo que estudiamos en el colegio. Hay muchos amigos. El pibe del barrio obrero, que es Alex Escobar. Hay muchos amigos por allá. ¿Le gusta Colombia? Elkin Murillo Elkin Murillo. también. ¿Qué es lo que más le ha gustado de Colombia? ¿Qué es lo que más me gusta de Colombia? La gente. La gente es buena. Claro que sí, eso es importante, que nos reconozcan por el sentido humano. Sobre todo, claro. Bueno, don Alex, muchas gracias por su tiempo. Para más allá del deporte de Colombia, un placer haberlo entrevistado y pues haberlo conocido un poco mejor en esa faceta humana, porque usted se nota muy buena persona. Me han dado muy buenas referencias en Ecuador suyas. Muchas gracias, Cristian. Te mando un fuerte abrazo también y a las órdenes. Bueno, fue Alex Aguinaga que pasó por más allá del deporte. Es interesante conocer un poco más de un jugador suramericano que fue muy destacado en su época y sobre todo por esa melena que lo caracterizó durante mucho tiempo. Nosotros tuvimos al pibe, pero ellos tuvieron a Alex Aguinaga. Entonces, muy grato para mí este gran espacio que nos ha regalado y bueno, seguimos en confinamiento, hay que tener calma, hay que seguir las indicaciones del gobierno para lograr vencer el coronavirus. Y recuerden que esto no se logra solo, hay que poner de nuestra parte, porque si no ponemos de nuestra parte, de nada sirve todo el esfuerzo que se está haciendo. Les habló Cristian Camacho y en la consola está André Felipe Camacho. Que estén muy bien y que Dios los bendiga. Hasta en una próxima oportunidad.